Bien, la siguiente presentación sobre la documentación contractual la va a realizar Rosa Senjo. Así que, Rosa, cuando quieras. Pues buenos días otra vez a todos y vamos a hablar de esta documentación contractual, haciendo una revisión, un repaso rápido de cuál es la estructura de la documentación contractual y cuáles son las novedades principales que se ven reflejadas en la documentación contractual de la convocatoria 2024. En cuanto a la estructura de la documentación contractual, recordad que ha habido un cambio muy importante en cuanto al contenido y la ordenación del paquete de los documentos contractuales a partir de la convocatoria 2023. Entonces, el convenio de subvención, que era lo que antes eran las condiciones generales, ha subido, digamos, de... las condiciones generales ahora son el convenio de subvención, al que se ha añadido la ficha técnica, y lo que eran las condiciones particulares del anterior convenio ahora es el anexo 5, ¿de acuerdo? Y tened también en cuenta que hay la numeración que se da a los distintos anexos, que vamos a ver ahora rápidamente, es ahora con números arábigos y no romanos. Eso para que haya, digamos, más detalle. Entonces, en cuanto al convenio de subvención, este está compuesto, el documento está compuesto por una parte por un preámbulo, una serie de condiciones que son iguales para toda K1, es decir, el convenio de subvención como tal, ese documento no es específico de acción y sí que se refleja, digamos, la particularidad de los convenios de educación superior en la ficha técnica, donde sí que se dan detalles referentes a los datos del proyecto, las entidades participantes, la subvención que se recibe y la mención a otras normas específicas en la ficha técnica. Es importante, os recomendaría que tuvierais el convenio de subvención leyéndolo en paralelo con la ficha técnica y con el anexo 5, digamos, para que tengáis una idea tuvierais toda la información completa, no solamente la información general que se da en el convenio de subvención, sino completándolo con vuestro proyecto en concreto y con el anexo 5 de K131 o de K171, que es específico de las acciones. Y ese documento estará disponible en Ulises cuando se publique, cuando se emitan los convenios. En cuanto al anexo 1, es el presupuesto estimado que se da a la acción, fundamentalmente. Hay también otra información sobre la descripción de la acción y, en el caso de convenios, se da también la referencia a la acreditación del consorcio de movilidad y la lista de otros beneficiarios. Ese documento, que también es específico de cada proyecto, estará disponible en Ulises cuando se emitan los convenios. En cuanto al anexo 2, el anexo 2 es el documento que os presenta información sobre la normativa financiera del programa. Es la manera de calcular las contribuciones unitarias y los costes efectivos que se tienen que aplicar para las subvenciones de los participantes. Este es el tipo de cálculo que en realidad se realiza a través del módulo del beneficiario, ¿de acuerdo? Pero que vosotros tenéis que saber cómo tenéis que hacer ese cálculo de los importes que tienen que recibir los participantes. Y ese documento es un documento público, no tiene información específica de los distintos proyectos y, por lo tanto, estará disponible en la página web cuando se emitan los convenios. Habrá uno para K131 y otro para K171. En cuanto al anexo 3, es el documento donde se listan todas las tarifas que son de aplicación a los participantes también, es decir, los importes que tienen que recibir
en las categorías presupuestarias basadas en contribuciones unitarias, en este caso, ¿de acuerdo? Porque son tarifas. En este documento también hay un único documento para las dos acciones, K131 y K171, lo que pasa es que habrá determinados aspectos que solo apliquen a una o a otra de las acciones y estará disponible en la página web cuando se emitan los convenios. Sí que, si queréis, os recordamos que si queréis saber las ayudas que se tienen que dar a los participantes, ya están disponibles a través de infografías esas tarifas de 2024. El anexo 4 es el documento que solamente es específico para los consorcios. Eran los antiguos mandatos, que ahora se llaman los formularios de adhesión. Se han utilizado por primera vez en esta convocatoria y la novedad principal con respecto a los mandatos, el modelo de mandatos que conocíamos anteriormente, es que solamente es una firma. Los consorcios que habían presentado la solicitud, en principio lo tuvieron que adjuntar esos formularios de adhesión al hacer la solicitud y, en cualquier caso, también cuando ha habido que hacer algún tipo de modificación, el modelo está disponible en Ulises. En cuanto al anexo 5, es uno de los documentos, como os decía, más importantes, era lo que eran antes las condiciones particulares de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Que ahora se denominan normas específicas y habrá uno para K131 y otro para K171, más o menos con la misma información. Y como os comentaba, es importantísimo que tengáis el documento del convenio de subvención, la ficha técnica y este documento anexo 5, digamos, y que los leáis en paralelo, porque el anexo 5 lo que hace es que completa las condiciones que con carácter general se daban en el convenio de subvención. Y entonces es lo que os ayuda a ver qué tipo de normas aplican específicamente a K131 y a K171 en todos los aspectos que tenéis ahí listados, ¿no? Desde el importe máximo de la subvención, el tipo de transferencias presupuestarias que se pueden dar en la flexibilidad presupuestaria, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la presentación de informes, justamente, qué sucede con los controles, las revisiones, las auditorías, en fin, es toda la normativa, digamos, que aplica específicamente a las dos acciones. Y este documento también, como no es de carácter reservado, digamos, estará publicado en la página web del SEPIE una vez que se publiquen que se emitan los convenios. Y el último anexo que forma parte de la documentación contractual es el anexo 6, que son los modelos de convenios que se tienen que utilizar con los participantes, que vosotros como instituciones educativas o consorcios tenéis que utilizar con los participantes. Hay un modelo de convenio de subvención, hay un anexo 1 con todos los acuerdos, sean de aprendizaje o sean de movilidad, dependiendo del tipo de personas que realicen la movilidad. Y en el caso de los estudiantes, además, hay un anexo 2 con la copia, digamos, de la carta del estudiante Erasmus. Este es el único documento que por el momento está ya disponible en nuestra página web. Os enviamos hace unos días un correo indicándoos que estaba ya publicado para poder empezar a trabajar con él, porque vamos a ver que tiene sus cambios, ¿no? Bien, entonces, esto era un resumen muy rápido, ¿no?, de cuáles son todos los documentos que forman parte de los documentos contractuales que aplican a K131 y a K171. Ahora vamos a ver también de manera rápida, porque en muchas ocasiones ya se han dado las novedades, lo que pasa que lo vamos a ver, las novedades de 2024, pero vamos a ver realmente cómo se ven, en qué sitio de la documentación contractual aparece.
Pues entonces, con un resumen de novedades así un poco rápido, por una parte, tened en cuenta que en ocasiones sí que se hacen ciertas precisiones que tienen que ver con la terminología que se utiliza en las diferentes convocatorias. En este caso, por ejemplo, se pone de relieve, ya en la convocatoria de 2023 existía, pero aquí digamos que si se les ha pasado en algún momento algo respecto a que la subvención a los participantes se tiene que pagar por la actividad física, ¿de acuerdo? Nunca por la virtual. Por otra parte, sí que se contrapone en esta convocatoria el viaje ecológico y en lugar de hablar de viaje estándar, como se hacía en la convocatoria anterior, se habla de viaje no ecológico. ¿Por qué? Porque, claro, si una de las prioridades del programa es la parte verde, etcétera, etcétera, llamar viaje estándar a algo que no es ecológico, pues es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, para acabar con esa, ¿no? Para dejar claro que a lo mejor el viaje estándar tiene que ser el ecológico, cuando sea posible, pues han cambiado la terminología. Bien, una de las grandes novedades que ya habíamos comentado ayer con Olga, ¿no? Es el hecho de que ya en la guía del programa, aunque no tiene un sitio exacto en la documentación contractual, pero en la guía del programa se indica que los participantes con menos oportunidades no pueden ser participantes con beca cero. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a tener un impacto en la manera de gestionar las movilidades. Y, bueno, pues se irá viendo, digamos, qué situaciones se pueden dar. Pero menos oportunidades y beca cero no pueden ir juntos, digamos. Por otra parte, como se había comentado también, la posibilidad de presentar un segundo informe periódico sin solicitar enmienda. Esto en 2023 había sido, digamos, una especie de fallo que había tenido la documentación contractual, que lo han corregido este año. Han incluido un párrafo donde se indica que podéis hacer un segundo informe periódico. Ya está. Y, por otra parte, como hemos visto también, hay numerosos cambios que afectan a la financiación de los participantes. Vamos a ver en qué sentido. Y el último, digamos, de estos grandes hitos de novedades es el hecho de que se está dando desde 2023 hacia las convocatorias siguientes una unificación de los modelos de los convenios. En este caso, lo que se hace es que los modelos de convenios de los beneficiarios con los participantes se asemejan, se asimilan al que ya existe de la Agencia Nacional con los beneficiarios, ¿no? Para que, digamos, el tipo de cláusulas, el tipo de contenido sea similar. Vamos a ver en qué sentido, porque eso es el que afecta al anexo 6. Bien, entonces, de nuevo, vamos a ver un poco en cada uno de los distintos documentos dónde están esas novedades que he anunciado. En cuanto al convenio de subvención como tal, ese documento que, como digo, es de todo K1, no hay nada específico para los proyectos de educación superior, aparte de corregir ciertos errores o hacer, en fin, pequeños cambios, la novedad más importante es que se modifica la cláusula 22 de pagos y recuperaciones, en el sentido de que se eliminan determinada información, digamos, pasos que se tenían que dar y se detallan algunas cuestiones más referentes a cómo se tienen que hacer las posibles recuperaciones en caso de que sea necesario. Esto con carácter general. En cuanto al anexo 2, que es el documento donde está el presupuesto, en cuanto a en las dos acciones que estamos comentando, hay un cambio de nombre. El documento se llamaba de otra manera el año pasado y este año ha cambiado de nombre, se llama Información adicional sobre la subvencionabilidad de los costes. Por otra parte, también con carácter general para las dos acciones, en la cláusula 1.3 referente al apoyo organizativo se da una serie de precisiones sobre el número de actividades o de participantes, dependiendo, que tienen que ser considerados para el cálculo de la contribución unitaria y se especifican también algunas actuaciones que tiene que hacer la Agencia Nacional en ese sentido. Y solo para K131, en este caso,
una de las grandes novedades que hemos visto es que el apoyo de viaje tiene que ser también dado a todos los estudiantes. Por lo tanto, en la cláusula 1.1, cuando se habla de apoyo para viajes, esto, ¿no?, el hacer el cálculo de los costes, lo tendréis que hacer también para los estudiantes, porque tienen apoyo de viaje. Y en la cláusula 1.2, el apoyo de apoyo individual, aquí lo que se especifica es que, cuidado, de nuevo, que el cálculo de la ayuda individual solo aplica a la movilidad física. Y en la cláusula 2.2, de nuevo, en relación con los estudiantes, pues si en un momento determinado tiene que haber costes excepcionales por viajes elevados, onerosos, de alto coste, pues esa posibilidad también existe para estudiantes, porque reciben ayuda de viaje. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos al anexo 3. En este caso, recordad que el anexo 3 es el listado de todas las tarifas, digamos, que aplican, ¿no?, a las contribuciones unitarias. Para las dos acciones hay cambios en los importes mensuales y diarios, que bueno, ya se han dicho para K131 y se os dirán para K171. Y también ese aumento del apoyo a la inclusión para organizaciones. En caso de que se apruebe apoyo a la inclusión, aumenta de hasta 125 € la cantidad que recibe la organización. Específicamente para K131, los cambios de los grupos de países aparecen en este anexo 3. De nuevo, hemos dicho, el apoyo de viaje para estudiantes supone que las tarifas de viaje y los posibles días de viaje financiados son aplicables a los estudiantes también. Hay que tener en cuenta eso. Otra de las grandes novedades es esos rangos que vosotros tendréis en los cuales vosotros tendréis que decidir cuál es el importe exacto que tienen que recibir los participantes. Hay una horquilla de financiación en base a unos rangos que hay que respetar. Y en el caso de los VIP, pues recordar que se reduce el número de participantes mínimo, ¿no?, para que sea elegible ese VIP a 10. Llegamos al anexo 5 y aquí sí que tenemos bastantes novedades que comentar. Que sean para las dos acciones, por una parte, hay una nueva cláusula 8.2 que se denomina sesiones informativas y formación obligatorias, que supone que la Agencia Nacional os podrá decir en un momento determinado que tenéis que participar obligatoriamente en alguna actividad que realice. Esa es una novedad. También está en el anexo 5, quiero decir. Luego hay una cláusula, en la cláusula 9, que es de elaboración de informes, que tiene que ver con el módulo del beneficiario. Ya aparecía el año pasado, pero es importante y digamos que le dan más importancia a esto. Hay que tener cuidado porque no podéis externalizar, ¿no?, los informes finales. Tienen que ser realizados dentro de la institución o dentro del consorcio. Y, por otra parte, también es importante el hecho de que cuando vayáis a codificar las actividades de movilidad, ¿no?, de cada participante en BM, lo tenéis que hacer obligatoriamente, digamos, antes del inicio de la actividad. No podéis esperar a que acabe la actividad para meter los datos en BM. Tiene que ser antes de la actividad y después, si hay que hacer algún tipo de cambios, pues habrá que revisarlo y cambiarlo. Pero tiene que estar codificado antes de la actividad. Eso es importante. En cuanto a los costes efectivos, también se indica en esa cláusula que la Agencia Nacional podrá solicitar justificantes como parte de los controles del informe final. Los costes efectivos o costes reales, por ejemplo, si habéis tenido apoyo a la inclusión, por ejemplo, ¿no?, donde tiene que haber facturas que soporten esos importes. Más novedades que afectan a las dos acciones.
En la cláusula 10 del importe adeudado es ahí donde tenéis esa posibilidad de presentar un segundo informe periódico sin solicitar la modificación del convenio. ¿De acuerdo? Es en esta cláusula 10 donde aparece, además el primer párrafo donde se indica esa posibilidad. Entonces es interesante porque no tenéis que solicitar una modificación, una enmienda. Y otro cambio que afecta a los dos es que en la cláusula 12, referencia al apoyo lingüístico en línea, se elimina muchísimo contenido. Antes había mucho más contenido y ahora se queda en 2 párrafos. Por una parte, se indica que el beneficiario tiene que promover, es lo que os decía ayer un poco a los que estabais, en realidad, tal y como está ahora la conexión entre el módulo del beneficiario y la plataforma OLS, la única obligación contractual que tenéis que hacer es la de promover el uso entre los participantes, porque si no tenéis datos, no podréis hacer el resto de obligaciones, que sería hacer una especie de seguimiento, ¿no?, de monitorización, etcétera, etcétera. Y en el informe final, pues tendréis que informar si tenéis datos para informar otra vez, porque si no tenéis datos, si no existe conexión entre las 2 herramientas, los participantes harán o no harán lo que consideren oportuno y vosotros no podréis tener esos datos. Solamente para K131, otra novedad es que en la cláusula 1, que se refiere al importe máximo de la subvención, se hace una referencia expresa a los VIPs entre las opciones para un posible aumento de la subvención del proyecto. Si hubiera, ¿de acuerdo? Porque no la suele haber, pero si hubiera, pues se contaría también con los VIPs. Y en la cláusula 3, los destinatarios de la ayuda financiera a terceros, de nuevo, puesto que los estudiantes tienen que recibir apoyo de viaje, pues hay una parte de esa ayuda financiera, será el apoyo de viaje que tengan que recibir los estudiantes, ¿de acuerdo? O sea, esto es constantemente referencia a esta cuestión. Lo específico de K171, que puede ser bastante interesante, es en la cláusula 2 de flexibilidad presupuestaria, porque en este caso se elimina la prohibición que teníais hasta ahora de hacer una transferencia de fondos de la ayuda adicional para estudiantes con menos oportunidades a otras categorías presupuestarias sin solicitar modificación del convenio. ¿De acuerdo? Entonces podéis hacer esa transferencia. Y llegamos a las novedades del anexo 6. En el anexo 6, como os digo, el anexo 6 es el paquete contractual que tenéis que utilizar para realizar los convenios con los participantes de las actividades de movilidad. Entonces, si habéis visto el anexo 6 que tenemos publicado, pues habréis visto que se han introducido cambios muy importantes en todo el articulado, porque, como os comentaba, lo que se ha intentado es que ese convenio de subvención con los participantes se parezca en el contenido al que firmáis con la Agencia Nacional. El tipo de contenido tiene que ser similar. ¿Y en qué sentido? Bueno, hay varias cuestiones. Por una parte, la cláusula 2 se modifica el título y se elimina parte del contenido que tenía sobre la duración de la movilidad. La parte del contenido que se elimina en la cláusula 2 vais a ver que va a aparecer posterior. Hay una nueva cláusula sobre la subvencionabilidad de los costes. También se modifica la cláusula 11 referente a la protección de datos. Ya existía esa cláusula, pero se completa con mucha más información. Se añade una nueva cláusula que tiene que ver con la suspensión del convenio. ¿Qué sucede si un participante tiene que suspender el convenio? También, referente a todas estas cuestiones, digamos, que pueden darse en casos complicados,
se amplía la cláusula 13 que ya existía de rescisión del convenio y se dan más detalles sobre la posible rescisión del convenio. Se da más información también sobre los controles y auditorías que también tendrían, digamos, repercusión en el participante. Se modifica el nombre de la cláusula 15, ahí apenas no hay mucha diferencia de contenido, es solamente que la cláusula se renombra como daños y perjuicios. Hay una nueva cláusula que recoge todo el contenido sobre fuerza mayor. Esto era algo que de alguna manera había quedado como muy poco claro en los cambios que se habían introducido desde 2015. En el convenio de 2023 había quedado realmente muy diluido todo eso y yo creo que se han dado cuenta de que era muy problemático y por lo tanto en esta nueva cláusula tenéis realmente, yo creo que bastante información para ver qué se tiene que hacer si sucede un caso de fuerza. Y por fin hay una nueva cláusula también al final de todo que tiene que ver con la entrada en vigor del convenio, que antes se recogía en la cláusula 2 y ahora se ha hecho, digamos, una cláusula independiente al final. Entonces, todos estos cambios, en realidad, como digo, lo que hacen es alinear el contenido del convenio de subvención de los participantes con vuestro convenio de subvención con la Agencia Nacional. Y el otro cambio, digamos, que tiene que ver en el anexo 6, pues tiene que ver con esta cuestión de los viajes, el apoyo para viajes. Entonces, por una parte, en el anexo 6 también se contrapone esa dicotomía, ¿no?, entre viaje ecológico y viaje no ecológico, que hemos comentado. Y por otra parte, pues claro, en el anexo C, en el convenio de subvención, donde se tiene que hacer el convenio con el participante, pues hay que tener en cuenta que los estudiantes tienen ayuda para viaje. Por lo tanto, el contenido de apoyo para viaje aplica a todos los estudiantes, que antes no aplicaba a todos, de hecho aplicaba a muy pocos. Y por otra parte, sí que se elimina una mención a una ayuda que ha existido, que era la ayuda adicional por viaje ecológico, que recibían aquellos estudiantes que no tenían apoyo de viaje. Esos 50 euros extra que se podían dar, pues es que ahora no tiene sentido, porque ahora todos tienen apoyo de viaje, ¿de acuerdo? Entonces, se elimina esa opción. Donde aparecía, dos cláusulas que las tenéis o en los ítems para marcar el importe final y en la cláusula 3.5, esa mención desaparece. Y con esto, digamos, hemos dado un repaso muy rápido a todas las novedades de la documentación contractual de 2024. Muchas gracias.